Don't listen to the voice inside your head. You're doing just fine, you're trying your best, and no one ever told you it's all gonna be okay. We're just people never sleeping over stupid shit. We won't remember in the morning, yeah, we're gonna forget. And no one ever told you it's all gonna be okay. Bueno, pues vamos a saludar ya a Patricia Gutiérrez, psicóloga de este programa. Ella es cofundadora del Centro TAP, del Centro de Psicología TAP, y fundadora del proyecto Familiando. Es divulgadora también de la salud mental, del bienestar mental, y bueno, ayuda a muchísimas personas. Nos ayuda a todos los oyentes de Radio Marca, pero ayuda a empresas, adolescentes, colegios, universidades, pues precisamente a poner el foco donde hay que ponerlo. La salud en general, si nos falta, ¿cuánto la echamos de menos, no? ¿Cuánto la necesitamos? Imaginaros cuando te vas un poquito más arriba y dices, es que el cerebro al final también es un poco el motor, no solamente el corazón, el que marca y puede acompañar a esa salud general de nuestro cuerpo. Si no lo cuidamos, va a fallar algo. Así que vamos a ponernos las pilas en este aspecto. Todo el año lo llevamos haciendo con Patricia Gutiérrez. Ya quedan poquitas secciones antes de que termine esta nueva temporada, esta temporada pasada. Pero bueno, ya estamos preparando los contenidos de la siguiente, así que esto no para. Y todo pues gracias a que Patricia ni una sola semana falta a su cita con Cuídate. Patricia Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Yanela. Qué ilusión, qué ganas teníamos de hablar contigo. Hoy desde el país vecino, pero aún así aquí estás con nosotros, ¿eh? Sí. No fallas ni una, así que te lo agradecemos enormemente. Y vamos a ir directamente al tema, porque no quiero que nos ocurra lo de la semana pasada, que no nos dio tiempo un poquito a terminar. Nos quedamos cortas, Yanela. Es un tema de tanto interés, es un tema de tanto debate, es un tema de complejidad. Siendo un tema común, hablamos de la diversidad sexual y cómo la semana pasada empezamos a discriminar, ¿no? y a conceptualizar qué es esto de la diversidad, pudiendo ver términos como y diferenciar entre el sexo genital, la identificación de género, los roles y la expresión de género, la orientación del deseo, entendiendo que la diversidad sexual está en todos nosotros, en todas las personas, no solamente la mirada tiene que ir al colectivo LGTBI+, sino que la diversidad sexual está en cada una de las personas, en cada uno de nuestros niños y de nuestras niñas y, por supuesto, de nuestros adolescentes. De hecho, la semana pasada dejamos claro, yo os invito a que escuchéis la primera parte del programa, la semana pasada, el miércoles. Bueno, pues ahí vais a encontrar el podcast y todo lo que pudimos hablar Patricia y yo sobre este tema. Y quedó muy claro, ¿no?, que al final, esto que estabas apuntando ahora, que cuando hablamos de diversidad sexual, generalmente ponemos ese foco en el colectivo LGTBI y nada más lejos de la realidad. Si eres heterosexual, también estás dentro de esa diversidad sexual. Es decir, todos. Por eso es un tema de absolutamente todos. Simplemente, bueno, pues hay mucha desinformación muchas veces, hay confusión y nosotros desde aquí queremos aportar ese granito de arena, dar esa información para, bueno, pues para ir rompiendo ese estigma que continúa habiendo en la sociedad, porque sigue estando en la sociedad. Y muchos mitos, ¿no? Porque mitos. hablamos de uno muy común, que es, parece que hablar de sexualidad y de todo lo que tiene que ver con la expresión de la sexualidad es incitar al sexo. Y hablábamos tú y yo fuera ya de micros, de qué pena que todavía se siga percibiendo la educación sexual como si estuviéramos en una parcela única que es el sexo, ¿no? Que es esa casi estructura mecánica, y no, la sexualidad es la sexualidad afectiva, el cómo nos relacionamos con los demás, cómo nos relacionamos también con nuestro propio cuerpo, y cómo si desde una mirada mucho más proteccionista aceptáramos nuestro cuerpo, nuestra realidad, nuestra orientación del deseo, nuestra manera de percibirnos en el mundo y nos descubriéramos sin estigmas,
sería una manera de prevenir muchas de las dificultades que nos encontramos en la población, porque fíjate que si hay una aceptación de mi cuerpo, yo no tengo, no me voy a conductas que me pueden dañar, ¿no? Como la restricción en comida, por ejemplo. Por lo tanto, podemos estar hablando incluso de una prevención en conducta alimentaria. No quiero simplificar el mensaje, no es que la conducta alimentaria tenga que ver con la identidad sexual y la identidad afectiva, pero sí desde la aceptación del cuerpo. Por lo tanto, como cuerpo y mente está relacionado, claro, siempre ese es el conjunto, ese es el equilibrio en salud mental. También queremos apelar a que tenemos que educar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros adolescentes en la aceptación de quiénes son por ese descubrimiento que están haciendo en su día a día, en interacción con su grupo de iguales, y viendo un poco dónde está esa orientación del deseo. Es muy importante entender esto que estás explicando, muy, muy importante. Incluso vernos a nosotros mismos, lo que sabemos de todo este tema, de pues un poco cómo lo estamos viviendo, qué sentimientos tenemos para ayudar precisamente a nuestros hijos, porque pensamos en un futuro donde realmente la diversidad sexual sea exclusivamente eso, ¿no? Diversidad sexual totalmente libre y donde haya un bienestar sexual afectivo. Eso es lo que estamos persiguiendo y pretendiendo. Y donde todos tengamos un sistema de protección. Eso es. Y un lugar donde crecer de una manera equilibrada, sana, sin esos prejuicios que acompañan. Que no es real, porque no es real, lo estábamos diciendo también, no es real en el momento que tú dices frases como no, si yo respeto todo. Decimos, esa frase está equivocada, no es que no tienes que respetar todo, es que es lo que existe, es lo que hay una diversidad sexual. Y es un derecho fundamental. Efectivamente, es lo mismo decir, no, si yo no tengo nada en contra de un heterosexual, no, si yo no tengo nada en contra de un bisexual, no, si yo no tengo... No tienes nada que tener en contra. Claro. Decíamos el otro día, la diversidad sexual no es opinable. Punto. Sí, es lo que hay. Es una realidad. Es una realidad. Efectivamente. Así es. Y de ahí nuestro empeño en este glosario, ¿no? Que se nos quedaron muchos términos sin poder describirlos y fuimos pasando algunos muy, muy rápidos. En este glosario, por entender, sí que nos dio tiempo a hablar de asexualidad, de bisexualidad, de sí sexualidad, ¿no? Nosotras, yo me definía como una persona cis, ajá, donde la identidad de género coincide con el sexo asignado al nacer. Y es verdad que aquí estamos mucha parte de la población que somos cis. Hablamos también de gay, lesbianas. No tuvimos la oportunidad de describirlo porque sobreentendíamos, ya íbamos muy justas de tiempo y sobreentendíamos que se entiende o es un término más común, pero nos vamos a parar. La persona gay es el hombre que se siente atraído afectivamente, eróticamente y sexualmente por otros hombres. En la definición, desde la parte afectiva, erótica, desde el deseo y desde la sexualidad, es muy importante. Siempre tratamos la sexualidad desde la parte afectiva. No es el sexo de conducta mecánica. No, la sexualidad es mucho más amplio que el hecho o la acción. Y esto hoy queremos recalcarlo mucho, mucho. Efectivamente. Vamos a ver el término lesbiana, que son aquellas mujeres que se sienten atraídas afectiva, erótica y sexualmente por otras mujeres. El término heterosexualidad, lógicamente, este es el más común, es el que comúnmente hemos, socialmente, culturalmente, lo hemos adaptado como el normativo, pero como bien apuntabas antes, la norma debe estar en la diversidad. Entonces, la norma debe estar en la diversidad, así es, esa es la frase. Sí.
la atracción emocional, romántica, sexual hacia personas del sexo opuesto, la homosexualidad, que se entiende también de una forma muy fácil, es la atracción emocional, erótica, romántica, sexual hacia personas del mismo sexo. También tuvimos la oportunidad de pararnos en las personas trans, esto ya lo recogimos. Vamos a entender qué es ser transexual, que no es lo mismo que personas trans, que yo creo que aquí nos tenemos que parar un poquito para entenderlo. La persona transexual es la persona que desea realizar cambios físicos para adecuar su cuerpo a su identidad de género, pero tenemos que entender que no todas las personas trans pasan por operaciones ni pasan por una modificación en su cuerpo, sino que su identidad de género no coincide con el sexo asignado al nacer. Vale. O sea, transexual y transgénero están dentro de lo que son personas trans, ¿no? Eso es. Perfecto. Igual que las no binarias, que también salió el término, son personas que no se identifican exclusivamente como hombres o como mujeres. Vale. Y mucha gente estará pensando ahora que nos escucha, pero vamos a ver, ¿esto cómo puede ser? Pues porque hay que entender la sexualidad como un continuo. Y como ese descubrimiento donde uno va colocándose a lo largo de ese continuo donde más cómodo o más cómoda se siente. Y sobre todo aquí hablábamos el otro día de valores como el respeto, la tolerancia y la empatía. Y cuando hablamos de diversidad sexual, el respeto, la tolerancia y la empatía tienen que estar presentes sí o sí. Y si nos consideramos personas sensibles, empáticas, con capacidad de entender las realidades diversas del de enfrente, estamos colocados en la diversidad sexual. Incluso las tuyas propias, repetimos. Sí. O sea, porque como estamos dentro de la diversidad sexual, absolutamente toda la sociedad está dentro de la diversidad sexual, con lo cual sería también ese respeto, esa tolerancia y esa empatía por cómo te sientes tú. Hacia tu propia construcción, tu propia identidad y tu propio descubrimiento. Yo creo que algo muy importante que debemos hacer en educación sexual precisamente es acompañar de una forma tranquila, apacible a nuestros hijos y a nuestras hijas para que puedan ir descubriendo quiénes son y cómo es su identidad en este sentido. Eso es. Vamos a hablar, lo nombramos, pero vamos a pararnos para entender esa I de intersexualidad, porque muchas veces, ¿no?, cuando hablamos de colectivo LGTBI, el I se entiende poco, casi es en la parte más invisibilizada, y son las personas que nacen con características sexuales, genéticas, hormonales, anatómicas, que no encajan en la definición típica de masculino o femenino. Tenemos niñas que nacen con gónadas, tenemos niñas que tienen una expresión genital diferente a la esperada. Tenemos niños que efectivamente su expresión genital no están todos los elementos genitales masculinos. Bueno, es una parte complicada de entender, está ahí, es compleja y tiene que haber un acompañamiento desde que nuestros hijos son pequeños, desde bebés. Afortunadamente tenemos grandes equipos en los hospitales que acompañan a las familias que se encuentran con esta realidad, porque tienen un control y un acompañamiento muy importante para ver qué pasa a nivel hormonal, para ver qué pasa a nivel anatómico, para ver qué pasa
a nivel genético cuáles han sido las mutaciones o cuáles han sido las complicaciones, y sobre todo con una mirada muy preventiva de que estos mutaciones o estos cambios no puedan interferir en la vida y en la salud de estos niños y estas niñas. Vale. Vamos a ahora hablar de un término, del término queer, que tenemos grandes referentes, ¿no?, que se definen como queer. El último referente que se autodefine como queer ha sido el ganador de Eurovisión de este año, sí. 2025. Es verdad. ¿Cómo se llama? JJ, ¿no? Eso es. JJ. Y él se define como una persona queer. Y este término, aquí sí que la comunidad LGTBI plus lo adopta, lo reapropia para referirse a una identidad sexual y una identidad de género no normativas. Por lo tanto, cuando escuchamos a una persona decir soy queer, no quiere desmarcarse de esa sexualidad normativa, porque puede estar en un género fluido, porque puede estar en una estructura no binaria, porque puede estar, en esa no definición parametrizada, sino que está en una definición mucho más abierta y con mayor diversidad. Mucho más amplio, ¿no? Es un concepto mucho más amplio, ¿no? Eso es. Vale. Y ahora nos vamos a ir a dos términos que, por un lado, uno de ellos es el que culturalmente hemos tenido y toda la población hemos aprendido, quizá tú y yo en nuestra generación incluso lo hemos aprendido así. Luego, evidentemente, maduramos, entendemos la diversidad sexual, nos formamos, pero entendíamos cuando éramos pequeñas, por el momento en el que estábamos y por generaciones anteriores, como pueden ser la de nuestros padres o nuestros abuelos, que la heteronormativa es la suposición de que lo heterosexual es la única orientación válida y que los roles de géneros binarios, o sea, hombre-mujer, son los naturales. Y aquí tenemos que hacer un análisis crítico y aquí tenemos que entender lógicamente que la historia se reescribe en el hoy y en el mañana. Hoy estamos haciendo la historia que marcará y que nuestros hijos aprenderán años más tarde, pero ya tenemos que desmarcarnos de esta mirada heteronormativa. Tenemos que ser capaces de salir de aquí. ¿Para qué? Para tener una mirada preventiva, que es en esta segunda parte donde quiero recalar, donde quiero pararme, que es en entender qué es esto de la homofobia, lesbofobia, bifobia o transfobia. Claro, que es al final sí. La heteronormativa y, por supuesto, estas palabras que estás diciendo, como la homofobia, lesbofobia, es precisamente de lo que queremos huir, ¿no? De lo que queremos desmarcarnos. Ese es nuestro objetivo. Sí. Incluirnos dentro de la diversidad sexual y desmarcarnos de palabras o conceptos como heteronormatividad o, por supuestísimo, ya, claro, homofobia, lesbofobia, todas las fobias, ¿no? Eso es. ¿Por qué? Porque es el rechazo, odio o discriminación hacia las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, trans. Lógicamente queremos que esto se erradique. Queremos que socialmente la diversidad sexual esté presente. Eso es. Y para que esto sea posible necesitamos políticas en educación. Es que no hay otra. Necesitamos entrar en las aulas, necesitamos trabajar con familias, necesitamos que la sexualidad se amplíe el marco y que no entendamos sexualidad o educación sexual afectiva, que no entendamos que es sexo, que son cosas diferentes.
y para eso necesitamos, pues leer, y traemos una guía con recursos, traemos muchos libros que nos parecen interesantes de cara a la crianza y de cara a la sexualidad. Vamos a leer algunos de ellos. Nuestros oyentes van a poder encontrarlo tanto en las redes sociales de Radio Marca como en las redes sociales del proyecto de Familiando. Dejaremos los recursos para que muchas familias este verano, y yo ya empiezo a mandar tareas de verano, Yanela. Muy bien, así me gusta. Ya llevábamos semanas sin tareas reales. Ya, efectivamente. Entonces, lo de la lectura en verano, como es un placer más que una obligación, pues vamos a animar a muchas personas, a muchas familias, a muchos papás y a muchas mamás a que hagan lecturas para poder acompañar a sus hijos en su crecimiento y en su construcción identitaria a través de esa mirada no fiscalizante, sino de apoyo, de soporte. Por lo tanto, vamos a ir hablando de algunos libros de interés. Empiezo con una autora que se llama Montserrat Grael, que ha escrito un libro súper interesante que se titula El desafío de la adolescencia. Este tiene que ser cuando estamos en la preadolescencia o estamos con adolescentes ya en casa. Este tiene que ser nuestro libro casi de cabecera, obligado. Entender qué es esto de la adolescencia y cómo entender los cambios y cómo entender esta etapa sin que nos dé susto. Esta etapa sí que me da miedo, que yo estoy entrando en ella. Este libro va para mí para este verano. Sí. Otro buen libro es Quiero entenderte, de la autora Diana Al-Zamet. También muy interesante, muy didáctico, donde se habla de la adolescencia sin miedo, donde se habla de la adolescencia para compartir parte del relato y parte de lo que estamos escuchando o leyendo con nuestros hijos. Oye, a ti esto que dice esta autora, ¿qué te parece? ¿No? Puede ser un libro incluso no de lectura compartida, porque no vamos a poner a nuestros adolescentes a leer estos libros, pero sí el poder comentar. Oye, me estoy leyendo esto, me ha parecido curiosa esta frase, este párrafo. Podemos hacer un uso compartido del contenido que estamos leyendo, que esto nos cuesta hacerlo mucho con nuestros hijos porque parece que prepararnos en la maternidad y en la paternidad, ¿no? Ganando contenido, ganando agilidad para ganar esas competencias que necesitamos en crianza, parece que solamente es una tarea nuestra y que no podemos compartirla. Se pueden abrir debates en familia y este es un libro para debatir. Hay otro libro en este enclave de entender el mundo adolescente, Te necesita aunque no lo parezca, de la autora Sara Desiree Ruiz, que a mí me gusta mucho porque muchas veces en la etapa adolescente, como nuestros hijos se muestran tan esquivos, tan aislados, parece que no nos necesitan, pero tenemos que recordar que nos necesitan y mucho. Aunque no nos lo hagan ver, nos necesitan. Aunque no nos lo hagan ver. Ya lo hemos hablado otras veces aquí, ¿no? De ciertas actitudes, pero sí es importante. Y por último, ya en el mundo adolescente, yo voy a tirar de un autor con el que comparto editorial, que es David Bueno, que es El cerebro adolescente. Vale, para entender a mi hijo yo voy a entender qué pasa a nivel neuroquímico, qué pasa a nivel hormonal, qué pasa en ese cerebrito, por qué la amígdala se activa cuando se activa, o por qué el prefrontal se anula, o cómo el sistema límbico afecta a... Bueno, pues vamos a entender el cerebro. Y este es un muy buen recurso. Y querría terminar dando algunos títulos de libros con contenido en diversidad sexual, en sexualidad afectiva. Ahora vamos a hablar de esos libros que tienen que ver más con la temática que en esta sección de hoy
y en la de la semana pasada pudimos abordar. A mí hay un libro que me gusta mucho porque es muy fácil de entender, y esto es para una etapa más infantil, ya a partir de los 8 o 9 años hasta los 11, 12, 13 años, que es Cuéntamelo todo, 101 preguntas realizadas por niños y niñas sobre un tema apasionante, como es la sexualidad. Entonces, ¿por qué me gusta a mí tanto este libro? Porque en realidad son preguntas que los niños se hacen y están formuladas como ellos te lo preguntarían o como nos preguntan muchas veces a las familias que no sabemos ni qué responder, y viene la pregunta del niño o la niña, viene un pequeño dibujito de la situación y luego justo detrás la pregunta con una mirada lógica, didáctica, científica, pero muy ajustada para que estos niños lo entiendan. Entonces puede ser una lectura compartida donde el niño o la niña puedan ir avanzando en leer estas preguntas que se le ocurre, o incluso ese momento en el que nos hacen una pregunta que no sabemos ni por dónde salir, pero tener este libro nos ayuda y nos salva. ¿Por qué? Porque, oye, ¿te parece que cuando lleguemos a casa vayamos a nuestro libro de cabecera y veamos si está la pregunta y vamos a ver lo que nos dice el libro? Los papás y las mamás no tenemos por qué tener las respuestas preparadas para todo. Podemos aplazar, podemos buscar la información, podemos ir a un libro, y esto los niños lo agradecen mucho. Y para nosotros es un soporte y para ellos es una lectura compartida en familia muy interesante que les prepara para las etapas posteriores. Perfecto, que a veces pues no sabes o cómo contestar o cómo enfocarlo. Bueno, pues te ayuda también pues a dar esas respuestas. Obviamente, si están recogidas en un libro, son preguntas que se puede hacer cualquier niño, ¿no? Eso es. Hay otro libro que a mí me gusta mucho, que es Habla con ellos de sexualidad, de la autora Elena Crespi, también, o el de Marta Piedra y Laura Castro, que es lo que sí preguntan los adolescentes, que son cuestiones, ¿no?, que les inquietan un poco, como ese primero que hemos dicho de las 101 preguntas, pues más enfocado para adolescentes, y voy a hablar de dos en concreto que tienen que ver cómo abordar el tema de la pornografía. Nosotras ya hicimos un contenido sobre pornografía y sobre el consumo de pornografía que están teniendo nuestros niños y nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Entonces, quien esté escuchando el programa de hoy, lógicamente puede irse a nuestro podcast y buscar el contenido de la pornografía no educa, así lo titulamos, y vamos a hablar de dos libros que me parecen muy interesantes. El porno no mola, de la autora Ana Salvia, y Eso no es sexo, otra educación afectivo-sexual es urgente, de la autora Marina Marroquí. Estos dos libros deben ser nuestros libros de cabecera cuando queremos abordar el consumo de pornografía, cuando queremos prevenir el consumo de pornografía en nuestros hijos, porque efectivamente, como dijimos ya en el contenido que desarrollamos hace unos meses, el porno no educa, no es la sexualidad y no les va a permitir poder disfrutar de una sexualidad en clave sana y proteccionista a nuestros hijos y a nuestros adolescentes. Yo espero, fíjate, Ana, que nos has dado títulos suficientes para poder, obviamente, pues el que mejor se adapte a lo que necesitemos para poder tener este verano, ir leyendo. Yo creo que he conseguido apuntar todos los títulos. De todas formas, os los facilitaremos en redes sociales. Ahí está. Es. En nuestras redes van a estar, y las personas pueden entrar en Instagram un momento y poder coger los títulos, revisar los libros para ver qué les encaja más.
Instagram, que siempre, a veces no lo recuerdo, no sé por qué, pero bueno, como tenéis un poco todo el historial y los perfiles, ¿no?, nombrados en Cuídate Remarca, pero podéis ir directamente, que es lo más rápido, en este caso, al Instagram de Patricia Gutiérrez, que es Familiando. Ahí la vais a encontrar. Eso es, familiando_es. Familiando_es. De todas formas, lo dicho, o sea, yo tengo ahí el historial con todos los links para que podáis darle directamente, oye, quiero buscar a Patricia, te metes en Cuídate Remarca, buscas a Patricia, te vas a su perfil y le das a seguir y así directamente pues te sale todo. Y yo creo que además es bueno tener a nuestros colaboradores y divulgadores dentro de vuestro radar porque, bueno, pues muchas veces colgáis tips, ayudas, consejos. En este caso, bueno, pues mira, ese listado de libros, ¿no?, para que no tengas que estar anotando ahora mismo si no has podido anotar o recordando. Al final, ¿no?, a mí me costó mucho este momento de redes sociales porque este momento de confesión en directo, yo no tengo redes sociales a nivel personal, pero sí entendíamos que para un proyecto como Familiando, que es divulgación y que es acompañar a las familias, a las personas en su salud mental, ¿no?, en su estabilidad, y facilitamos muchos contenidos, muchos tips, muchos recursos, muchos vídeos hablando de temáticas diversas. Por supuesto, colgamos todo lo que hacemos aquí en el programa Cuídate de Radio Marca. Entonces es un espacio realmente de entrar en una, a mí me gusta verlo como en una biblioteca, ¿no? Casi como una ludoteca donde tienes muchas temáticas, donde encuentras muchos recursos muy útiles para el día a día. Ahí está, y de verdad que vais a encontrar muchísimo. Seguro que hay algún tema que os interesa más o que ahora mismo pues te ronda la cabeza. Oye, se habla mucho de relaciones tóxicas, se habla mucho de empatía, se habla mucho del móvil, de los hijos. Vas a encontrar todo este contenido en el perfil de Patricia, familiando_es. Y bueno, ahora estamos pendientes ya de cuando cuelgues los libros que nos acabas de comentar. Yo, como he sido previsora, alguno me he podido apuntar, he llegado a tiempo y me lo he apuntado. Concretamente los 2 primeros los necesito ya para este verano con urgencia, El desafío de la adolescencia y Quiero entenderte. Pero desde luego, por ejemplo, el que Cuéntamelo todo, es haciendo una pregunta o habla con ellos sobre sexualidad, estos también me los apunto, pero vamos, con asterisco. Bueno, yo creo que ha quedado claro, ha sido muchísima información la que hemos dado a nuestros oyentes en estos 2 últimos capítulos sobre diversidad sexual. Yo sueño por un no futuro, sino por una realidad ya, un presente, donde entendamos lo que es una diversidad sexual, donde nos vayamos a pensar en todos como sociedad dentro de esa diversidad sexual y no solamente de un grupo de personas o colectivos, porque cuando hablamos dentro de la diversidad sexual de colectivos ya estamos poniendo una separación, ¿no? Una barrera, y al final eso no funciona. Cuando intentas poner barreras o cuando intentas poner etiquetas o cuando intentas hacer pequeños grupos al final es como que intentas controlar algo, ¿no? Algo que no entiendes, que se te escapa al entendimiento y que al final por desconocimiento te provoca miedo. Y al final es lo que nos lleva a no entenderlo. El miedo nos lleva al rechazo. Eso es. El rechazo nos lleva a la violencia, ¿no? Eso Entonces tenemos que tener una mirada puesta en la protección y en la prevención. La norma debe estar en la diversidad sexual. Esa frase la has mencionado hace unos minutos, me la he apuntado y es lo que quiero, ¿no? Que la norma sea la diversidad sexual. Esa es la norma. El que piense distinto o no, o en este caso no tiene cabida, ¿no? Para ser una sociedad real, ¿no? Que vivamos en sociedad. Y desde luego es el que está equivocado. Una sociedad respetuosa e inclusiva. Eso que al final es lo que necesitamos todos. Eso es. Patricia, un tema de lo más interesante, de verdad, donde hemos aprendido muchísimo contigo y que yo invito a que, bueno, pues que volváis a escuchar, o el que no lo haya escuchado, que empiece desde el primer capítulo, ¿no? Desde la semana pasada, ese capítulo de Diversidad Sexual 1, así lo tenéis titulado, bueno, pues ahora Diversidad Sexual 2, donde en cada uno, bueno, pues de una manera general se habla del tema y se explica, y en este último programa hemos hablado de ese glosario de sexualidad y diversidad de género que era tan necesario que entendiésemos. Patricia, nos vemos la próxima semana. Nos quedan, fíjate, déjame contar, 2 programas.
Claro, ya no nos queda nada. Y uno de ellos lo tenemos dedicado y cerrado al verano. Y el otro lo adelantamos o lo dejamos en abierto, Yanela. No sé qué hacer, ¿qué harías? ¿Lo dirías o no? Venga, pues vamos a decirlo. Venga, vale. Responsabilidad afectiva. Buah. Es un término que está muy de moda y tú y yo nos vamos a parar a analizarlo, a intentar entender qué es esto de la responsabilidad afectiva en las relaciones sociales, en las relaciones laborales y en las relaciones en pareja. Pues mira, ya tenemos los dos temas que cerrarán la temporada de Cuídate. Buenos temas, responsabilidad afectiva y luego tema del verano, porque claro, no sería Patricia si no nos manda deberes, no. O sea, eso está claro. Efectivamente. Si alguien pensaba que había probado y que se iba de rositas, nanay de la China. No. Siempre hay que irse con alguna taerita y siempre hay que irse de vacaciones a la playa con algún recurso en la mano. Bueno, que conste que aunque nos propone siempre herramientas, trabajo, entrenamiento, son entrenamientos que se alargan en el tiempo, sencillos, beneficiosos y que todos vamos a poner con ellos. No, tranquilos que nos vamos a poner deberes muy complicados, pero sí muy necesarios. Patricia, te veo la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, Yanela. Un abrazo muy fuerte. Muy buena tarde.